Bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte de explorando este libro, de este dolor no es mío. Y habíamos quedado en la historia de este autor, ¿no? Que explica lo que le sucedió en su vida temprana, ¿no? Que ya había conocido esta sensación de renunciar y que todo esto le venía de su familia, y se dio cuenta de lo que su madre no había recibido de su propia madre, lo había afectado, ¿no? En lo que su propia madre le podía haber dado a él y a sus hermanos. Aunque siempre pudo sentir su amor brillar, gran parte de su maternidad estaba impregnada de los traumas en nuestra historia familiar, específicamente el hecho de que su madre, Ida, perdió a sus dos padres cuando ella tenía 2 años. La historia de la familia del autor es la siguiente, ¿no? Él cuenta que cuando su bisabuela Zora murió de neumonía en 1904, sus padres culparon a su esposo Andrew, a quien describieron como una persona que no tenía problemas y que era un jugador. Según la historia, Zora contrajo neumonía al inclinarse por la ventana en pleno invierno, rogando que su esposo volviera a casa. A mi abuela Ida le dijeron que su padre había ahuyentado el dinero de la renta, una frase que se había hecho eco en su familia durante generaciones. Después de la muerte de Zora, su bisabuelo Andrew fue expulsado de la familia y nunca más se supo nada de él. Incluso cuando era niña sentí la amargura de mi abuela cuando contó la historia, cosa que ella hizo repetidamente, y me sentía muy triste de no haber conocido a su padre. Huérfana las dos, la abuela del autor, ¿no? Fue criada por sus abuelos ancianos, que se ganaban la vida vendiendo trapos en una carretilla impulsada a mano, ¿no? Su abuela adoraba a sus abuelos y a menudo se iluminaba cuando compartía recuerdos sobre lo mucho que la amaban. Pero eso era solo una parte de la historia, la parte que ella podía recordar conscientemente. Había una historia más profunda que yacía bajo esta historia, ¿no? Antes de que Ida fuera una niña pequeña, tal vez incluso en el útero, habría absorbido las sensaciones de la angustia de su madre, causada por la discusión constante, las lágrimas y las decepciones. Todo esto habría tenido un efecto profundo en el desarrollo neuronal crucial que tiene lugar en el cerebro de Ida. Luego, perder a su madre a los 2 años la iba a dejar emocionalmente destrozada. No es solo que mi madre fuera criada por un huérfano que no pudo darle el cuidado que nunca recibió de su propia madre, sino que también mi madre también heredó el trauma visceral de la separación de Ida de su madre a una edad temprana. Aunque Ida estaba presente físicamente en la vida de mi madre, ella no podía expresar la emoción profunda que apoyaría el desarrollo de mi madre. Esa conexión emocional perdida también se convirtió en parte de la herencia de mi madre. La historia del padre de mi madre fue igualmente tensa, porque su madre, dice Raquel, murió en el parto cuando mi abuelo Harry solo tenía 5 años. El padre de Harry, Samuel, creyendo que él era responsable de su muerte, al dejarla embarazada, llevaba una pesada carga de culpa. Samuel se volvió a casar rápidamente con una mujer que, según la historia, se preocupaba más por su hijo biológico que por Harry, a quien trataba con una indiferencia que bordaba la crueldad. Mi abuelo rara vez hablaba de su infancia. Lo que sé sobre esto vino de mi madre, quien contó historias sobre cómo Harry casi murió de hambre cuando era joven. Él recogía restos de los botes de basura y comía hojas de diente de león solo para sobrevivir. Cuando era niño, me imaginaba a mi abuelo también, cuando era niño, sentado solo en un bordillo, mordiendo un trozo de pan duro o arrancando carne en mal estado de un hueso de pollo.
Habiendo perdido a sus madres cuando eran niños pequeños, mis abuelos, sin saberlo, pasaron el legado del trauma hacia adelante. En nuestra familia el vínculo madre-hijo había sido cortado durante al menos 3 generaciones. Si estas interrupciones no hubieran ocurrido antes de que naciera mi madre, mis hermanos y yo podríamos haber recibido un tipo diferente de maternidad. Pero tal como era la cosa, la necesidad de mi madre por el amor que sus padres no le pudieron brindar a menudo, la hacía sentirse ansiosa y abrumada. Para terminar el ciclo de trauma heredado en mi familia y para mi propia curación, me di cuenta de que necesitaba curar mi relación con mi madre. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, pero ciertamente podía cambiar la relación que teníamos ahora. Mi madre había heredado los patrones de estrés de su madre y yo también. A menudo se agarraba el pecho y se quejaba de los sentimientos de agitación en su cuerpo. Ahora me doy cuenta de que estaba reviviendo inconscientemente el miedo y la soledad que agitaban a su familia, el terror de estar separada de la que más necesitaba, su madre. Recuerdo que cuando era pequeña, de 5 o 6 años, me sentía tan aterrorizada cuando mi madre salió de la casa que entré en su habitación, abrí su cajón de bufandas y camisones y enterré mi cara en ellos para que pudiera respirar su olor. Recuerdo la sensación, que nunca la volvería a ver, que su olor sería todo lo que me quedaría. Y cuando era adulta compartí estos recuerdos con mi madre solo para enterarme de que ella había hecho lo mismo. Había enterrado la cara en la ropa de su madre cuando su madre salía de la casa. Como lo ilustra mi historia, las interrupciones tempranas del vínculo madre-hijo pueden originarse mucho antes de que seamos concebidos. Los efectos pueden permanecer en nuestro inconsciente y vivir en nuestro cuerpo como recuerdos somáticos que pueden desencadenarse por eventos que recuerdan el rechazo o el abandono. Cuando esto sucede, podemos sentirnos totalmente desincronizados con nosotros mismos. Nuestros pensamientos pueden volverse abrumadores y podemos sentirnos abrumados, incluso asustados, por las sensaciones que inundan nuestro cuerpo. Debido a que el trauma existió tan temprano, a menudo permanece oculto más allá de nuestra conciencia. Sabemos que hay un problema, pero no podemos detectar con exactitud, ¿no?, qué pasó. En cambio, suponemos que nosotros somos el problema, que hay algo dentro de nosotros que está mal, y en nuestro miedo y ansiedad a menudo tratamos de controlar nuestro entorno para sentirnos seguros. Eso es porque teníamos muy poco control cuando éramos pequeños y probablemente no había un lugar seguro para las emociones intensas que experimentábamos. Sin que cambiemos conscientemente el patrón, las lesiones por adherencia pueden hacerse eco durante generaciones, ¿no? Esto es lo que explica este autor, ¿no?, que esto se va trasladando, ¿no?, de generación en generación a nivel del inconsciente familiar. Bien, vamos a continuar. La noción de que heredamos y revivimos aspectos del trauma familiar ha sido el tema central de todos los libros de Bert Hellinger. Después de haber estudiado familias durante muchos años, primero como sacerdote católico, luego como terapeuta y filósofo familiar, Hellinger enseña que compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica que vienen antes que nosotros. Él observó que los eventos traumáticos, como por ejemplo la muerte prematura de un padre, un hermano, o un hijo, o un abandono, un crimen, un suicidio, pueden ejercer una poderosa influencia sobre nosotros, dejando una huella en todo nuestro sistema familiar durante generaciones. Estas huellas se convierten entonces en el plan familiar, ya que los miembros de la familia repiten inconscientemente los sufrimientos del pasado.
La repetición de un trauma no siempre es una réplica exacta del evento original. En una familia, por ejemplo, ¿no?, en la que alguien ha cometido un delito por una persona, después dice, nacida en una generación posterior, podría expiar ese delito sin darse cuenta de que lo está haciendo. Acá cuenta la historia de un hombre llamado John, ¿no?, que después de salir de la cárcel fue a verlo a él, a Mark, al autor, ¿no? Y había cumplido 3 años preso por un crimen que él no había cometido. En el juicio, John se declaró inocente, pero debido al peso de la evidencia en su contra, una falsa acusación hecha por un ex socio de negocios, su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad. En el momento de entrar a la oficina, ¿no?, o sea, al consultorio, John tenía la mandíbula apretada, arrojó su abrigo contra el respaldo de la silla y reveló que había sido enmarcado y ahora estaba obsesionado con los pensamientos de venganza. Cuando empezamos a discutir su situación, salió a la luz que una generación atrás, su padre había sido acusado de asesinar a un socio comercial, pero había sido absuelto en el juicio por un tecnicismo. Todos en la familia sabían que el padre era culpable, pero nunca se habló de ello en la familia. Así que John tenía la misma edad, parece ser, que tenía su padre cuando pasó esto del juicio, ¿no? Entonces, finalmente se hizo justicia, pero la persona equivocada pagó el precio. Hellinger cree que el mecanismo detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente y considera que la lealtad inconsciente es la causa de mucho sufrimiento en las familias. Incapaces de identificar la fuente de sus síntomas como perteneciente a una generación anterior, las personas a menudo asumen que la fuente de su problema es su propia experiencia de vida y se quedan sin ayuda para encontrar una solución. Hellinger enseña que todos tienen el mismo derecho a pertenecer a un sistema familiar y que nadie puede ser excluido bajo ninguna circunstancia. Esto incluye al abuelo alcohólico, que dejó a nuestra abuela empobrecida, al hermano muerto, cuya muerte rompió el corazón de nuestra madre, incluso al niño vecino que nuestro padre mató accidentalmente cuando se retiró del camino de entrada, el tío criminal, la media hermana mayor de nuestra madre, el bebé que abortamos, todos ellos pertenecen a nuestra familia. Incluso las personas que normalmente no incluiríamos en nuestro sistema familiar deben ser incluidas. Si alguien perjudicó, asesinó o se aprovechó de un miembro de nuestra familia, esa persona debe ser incluida. Del mismo modo, alguien en nuestra familia dañó, asesinó o se aprovechó de alguien, esa víctima también tiene que ser incluida dentro de nuestro sistema familiar, ¿no? Hellinger ha observado que cuando alguien es rechazado o dejado fuera del sistema familiar, esa persona puede ser representada por un miembro posterior del sistema. La persona posterior puede compartir o repetir el destino de la persona anterior al comportarse de manera similar o al repetir algún aspecto del sufrimiento de la persona excluida. Si, por ejemplo, se rechaza a su abuelo en la familia debido a que era alcohólico, que era ludópata, ¿no?, y era fraudulento, es posible que uno más de estos comportamientos sean adoptados por uno de sus descendientes. De esta manera, el sufrimiento familiar continúa en las generaciones posteriores. ¿Bien? En la familia de John, el hombre que asesinó a su padre era ahora parte del sistema familiar de John.
Entonces, cuando John fue atrapado por su socio de negocios, estuvo en la cárcel y tuvo pensamientos asesinos de venganza. Inconscientemente estaba reviviendo aspectos de la experiencia de su padre que había ocurrido 40 años antes. Cuando John estableció el vínculo entre la experiencia de su padre y la suya, finalmente pudo liberar los pensamientos obsesivos y seguir adelante. Dos destinos habían estado intrincadamente vinculados, como si ambos hombres compartieran un solo destino. Mientras esta conexión permaneció oculta, la libertad emocional de John siguió siendo limitada. Hellinger enfatiza que cada uno debe llevar nuestro propio destino, independientemente de su gravedad. Nadie puede intentar asumir el destino de un padre, un abuelo, un hermano, un tío, una tía, sin que se produzca algún tipo de sufrimiento. Él usa para esto la palabra enredo para describir este tipo de sufrimiento. Cuando se enreda, uno se enreda, inconscientemente lleva los sentimientos, los síntomas, los comportamientos o las dificultades de un miembro anterior de nuestro sistema familiar como si fueran de uno mismo, ¿no? Los propios, como si fueran propios. Incluso los niños nacidos de los mismos padres y en el mismo hogar, criados, ¿no? Probablemente heredarán diferentes traumas y experimentarán diferentes destinos. Por ejemplo, es probable que el hijo primogénito cargue lo que sigue sin resolverse con el padre, y que la hija primogénita probablemente cargue lo que permanece sin resolver con la madre, aunque esto no siempre es así, ¿no? También puede ser al contrario, ¿no? Es probable que los hijos más tarde en la familia presenten diferentes aspectos de los traumas de sus padres u elementos de los traumas de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija podría casarse con un hombre emocionalmente no disponible y controlador, similar a como percibe a su padre, y al hacerlo compartir esta dinámica con su madre. Al casarse con un hombre que controla, ¿no?, repite las experiencias de su madre y se une a ella en su descontento. La segunda hija podría llevar la ira no expresada de su madre, por ejemplo, y de esta manera ella se ve afectada por el mismo trauma, pero tiene un aspecto diferente. Ella podría rechazar a su padre, mientras que la primera hija no rechazaría al padre, ¿no? Más tarde, los hijos de una familia a menudo pueden llevar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia, la tercera o cuarta hija nunca se casará por miedo a ser controlada por un hombre que no ama, por ejemplo, ¿no? Una vez trabajé con una familia libanesa que compartía una dinámica similar. Cuando miramos hacia atrás, otra generación, nos enteramos de que las abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias, una abuela a los 9 años y la otra a los 12. Conectadas con la experiencia de sus abuelas de ser obligadas a casarse cuando aún eran niñas, dos de las hermanas libanesas repitieron aspectos de este destino en sus relaciones. Como sus abuelas, una se casó con un hombre mucho mayor, la otra nunca se casó en absoluto y se quejaba de que los hombres eran asquerosos y controladores, de manera similar a como su infeliz abuela paterna debió sentirse atrapada en un matrimonio sin amor. Con una ruptura en el vínculo madre-hijo entre los hermanos, cada niño puede expresar su desconexión con la madre de manera diferente. Un niño puede complacer a la gente, temiendo que si no es bueno o hace olas, perderá la conexión con la gente. Otro niño, creyendo que la conexión nunca es suya, en primer lugar podría convertirse en argumentativo y crear conflictos para alejar a las personas cercanas a ella. Otro niño puede aislarse y tener poco contacto con la gente.
Me he dado cuenta de que si varios hermanos tienen rupturas en el vínculo madre-hijo, a menudo expresarán enojo o celos o se sentirán desconectados el uno del otro. Por ejemplo, un niño mayor puede estar resentido con el niño nacido más tarde, percibiendo que el niño más pequeño recibió el amor que él no recibió. Debido a que el hipocampo, esa parte del cerebro involucrada en la creación de recuerdos, no está completamente operativo hasta después de la edad de 2 años, es posible que el niño mayor no recuerde conscientemente que la madre lo tuvo, lo alimentó, lo abrazó, pero recuerda al niño más pequeño que recibió el amor de su madre. En respuesta, el niño mayor, sintiéndose menospreciado, puede culpar inconscientemente al niño más pequeño para obtener lo que no recibió. Y luego, hay algunos niños que no parecen sufrir ningún trauma familiar en absoluto. Para estos niños, es muy posible que se haya establecido un vínculo exitoso con la madre o el padre, y esta conexión ayudó a inmunizar al niño de los enredos del pasado. Quizás abrió una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar más a un niño en particular y no a los demás. Quizás la relación de los padres haya mejorado. Quizás la madre experimentó una conexión especial con un niño, pero no pudo conectarse profundamente con los demás. Los niños más pequeños a menudo, aunque no siempre, parecen hacerlo un poco mejor que los primeros niños, o solo los niños, que parecen tener una mayor porción de asuntos pendientes de la historia familiar. Cuando se trata de hermanos y traumas heredados, no hay reglas duras y rápidas que regulen cómo se afecta a cada uno. Muchas variables, además del orden de nacimiento y el género, pueden influir en las decisiones que toman los hermanos y las vidas que llevan. Aunque pueda parecer desde afuera que un hermano no está afectado por el trauma, mientras que otro está agravado, mi experiencia clínica me da una perspectiva diferente. El autor dice que la mayoría de nosotros tenemos al menos algún residuo de nuestra historia familiar. Sin embargo, muchos intangibles también entran en la ecuación y pueden influir en la profundidad de los traumas familiares. Estos intangibles incluyen la autoconciencia, la capacidad de calmarse y tener una poderosa experiencia de curación interna. Esto es lo que más o menos él deduce de toda la historia familiar propia de él y de acá dio algunos ejemplos de algunos pacientes, ¿no? Como todas estas implicaciones familiares, estos enredos, hasta que no se resuelven, no pueden ser liberados, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de las imágenes curativas y qué tienen que ver con nuestro cerebro, ¿no? Acá habla de la idea de que revivimos los traumas familiares puede estar en el centro de lo que alude el psiquiatra Norman Deutsch en su innovador libro El cerebro que se cambia, cuando escribe: la psicoterapia a menudo consiste en convertir a nuestros fantasmas en ancestros, identificando la fuente de nuestros traumas generacionales. Este psiquiatra sugiere que nuestros fantasmas pueden pasar de perseguirnos a convertirse simplemente en parte de nuestra historia. Una de las formas claves en que lo hacemos es dejándonos conmover por una experiencia o imagen lo suficientemente fuerte como para eclipsar el trauma anterior, las emociones y las sensaciones que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una vasta capacidad de curación a través de imágenes. Ya sea que estemos imaginando una escena de perdón, consuelo o soltando, o simplemente visualizando un ser querido, las imágenes pueden asentarse profundamente en nuestros cuerpos y hundirse en nuestras mentes.
Este autor dice que él se pudo comprobar que las personas, a descubrir la imagen que más les resuena, esa imagen se convierte en la piedra angular de la curación. La noción del poder curativo de las imágenes era válida mucho antes de que las exploraciones cerebrales pudieran demostrarlo. Ya esto lo dijo Carl Jung en el año 1913, cuando descubrió y ¿no? Puso en boga este término llamado imaginación activa, que es una técnica que utiliza imágenes, ¿no? A menudo de un sueño, para entrar en un diálogo con la mente inconsciente, sacando a la luz lo que ha sido cubierto en la oscuridad. Recientemente la idea de la visualización para la curación ha ganado una amplia atracción, con programas de imágenes guiadas disponibles para reducir el estrés, la ansiedad, aumentar el rendimiento deportivo y ayudar con fobias específicas. Este psiquiatra Deutsche, que nombró antes, revolucionó nuestra comprensión de cómo operan los cerebros humanos al identificar un cambio de paradigma que se aleja de ver al cerebro como fijo e inmutable a verlo como flexible y capaz de cambiar. Su trabajo demuestra cómo las nuevas experiencias pueden crear nuevas vías neuronales. Estas nuevas vías neuronales se fortalecen mediante la repetición y se profundizan a través de la atención enfocada. Cuanto más practicamos algo, más entrenamos a nuestro cerebro para que cambie. En 1949, el neuropsicólogo Donald Hebb dijo que las neuronas que se activan juntas se conectan. Cuando las células cerebrales se activan juntas, la conexión entre ellas se fortalece. Cada vez que repetimos una experiencia particular, se vuelve más arraigada en nosotros. Con suficiente repetición puede volverse automática. Según este psiquiatra Deutsche, el neurocientífico Michael Merzenich, que fue líder en el campo de la neuroplasticidad, dice que practicar una nueva habilidad en las condiciones adecuadas puede cambiar cientos de millones y posiblemente miles de millones de conexiones entre las células nerviosas en nuestros mapas cerebrales. Una vez que se establece un nuevo mapa cerebral, nuevos pensamientos, sentimientos y comportamientos pueden surgir orgánicamente, expandiendo nuestro repertorio cuando surgen viejos temores. Cuando hacemos el enlace a lo que está detrás de nuestros miedos y síntomas, ya estamos abriendo nuevas posibilidades de resolución. A veces solo la nueva comprensión es suficiente para cambiar las viejas imágenes dolorosas que mantenemos e iniciar una liberación visceral que se puede sentir en el núcleo de nuestro cuerpo. En otros casos, hacer el enlace simplemente aumenta la comprensión, pero se necesita más para integrar completamente lo que hemos aprendido. Necesitaremos oraciones, rituales, prácticas o ejercicios para ayudarnos a forjar una nueva imagen interior. La nueva imagen nos puede llenar con una reserva de calma, convirtiéndose en un punto de referencia interno de paz al que podemos regresar una y otra vez. Con nuevos pensamientos, nuevas sensaciones y un nuevo mapa cerebral incorporado, comenzamos a establecer una experiencia interna de bienestar que comienza a competir con nuestras antiguas reacciones de trauma y su poder para desviarnos. Cuanto más recorremos los caminos neuronales y viscerales de nuestro nuevo mapa cerebral, más nos identificamos con los buenos sentimientos que acompañan ese mapa.
Con el tiempo, los buenos sentimientos comienzan a volverse familiares y comenzamos a confiar en nuestra capacidad para volver a un terreno sólido, incluso cuando nuestra base ha sido temporalmente sacudida. Este psiquiatra, ¿no?, del que viene hablando él, que se llama Deutsche, explica que podemos cambiar nuestro cerebro simplemente imaginando, simplemente cerrando los ojos y visualizando una actividad. Nuestra corteza visual primaria se ilumina, tal como lo haría si estuviéramos realizando la acción. Las exploraciones cerebrales demuestran que muchas de las mismas neuronas y regiones del cerebro se activan, ya sea que estemos imaginando un evento o en realidad lo vivamos. Deutsche describe la visualización como un proceso que utiliza tanto la imaginación como la memoria. Él dice que visualizar, recordar o imaginar experiencias agradables activa muchos de los mismos circuitos sensoriales, motores, emocionales y cognitivos que se activaron durante la experiencia agradable real. La imaginación es el comienzo de la creación, escribió Bernard Shaw. Mucho antes de que la neuroplasticidad fuera siquiera considerada una posibilidad, Shaw dijo que lo que imaginamos lo hacemos posible. Por eso las constelaciones familiares trabajan mucho con este tema de la imaginación, de las imágenes internas, ¿no? Y todo este tema. Voy a ver acá porque me dice... que tengo que poner 5.000. Voy a cambiar acá una cosita. Ahí está. Bueno, para que se vea bien. Ah, sí. Hola, Luna. Sí. Yo también la vi, sí, la serie, pero no... No sé, yo no hice comentarios sobre la serie. Hay otros que están haciendo videos que explican la serie. Yo sé que este libro aparece en la serie y bueno, lo que da este autor, ¿no? Es un poco diferente porque te hace hacer un trabajo. Ahora, después más adelante vienen los ejercicios, donde te ayuda a que vos puedas conectar con todas esas imágenes internas. En realidad lo que pasa con las constelaciones familiares es, claro, lo que pasa que nosotros nos cuesta mucho poder comprender el verdadero propósito de las constelaciones familiares, ¿no? Por eso ahí, como dice Luna, vuelven otra vez, parece que vuelven otra vez, ¿no? Al inicio. Es que los conflictos o los traumas, como lo viene explicando el autor acá, claro, nosotros no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. O sea, muchos dicen que Bert Hellinger antes de morir todavía estaba constelando a su madre, qué sé yo. O sea, es que es un trabajo diario. Porque las imágenes internas, la gente piensa que vaya a constelar y pum, ya se va a arreglar todo, todo se liberó, se curó, no sé qué. A veces no es así, ¿no? Porque también Hellinger habla del destino. Hay destinos que ya están marcados y no es que porque constelemos entonces me voy a curar la enfermedad. Por eso no hay que confundir. Pero como hoy en día está todo de moda y la gente se deja llevar por la cresta de la ola y todos suben y van ahí y no profundizan, hay que profundizar porque esto es un trabajo muy profundo que nos lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, todo trabajo interno lleva mucho tiempo.
Yo hago muchos trabajos internos, mira, hablo de esto y sin embargo te digo, cada 2 por 3 me agarra la chifuleta y se me dispara me salta la térmica. O sea, porque hay mucha cosa ahí en el inconsciente. Ya lo dijo, ya lo descubrió Carl Jung hace años, ¿no? Porque también Bergelinger en las constelaciones aplica esto de que dice Carl Jung, del inconsciente colectivo. Él tomó de varios, de Erickson, de la PNL, o sea, él hizo todo un trabajo, ¿no? Y después al final de su camino, eh, Hellinger descubre que, bueno, que las constelaciones son movimientos del espíritu y que es algo que está fuera del control nuestro, es algo que hay algo más grande que nosotros que mueve todo. Nosotros lo que no queremos es, nosotros queremos controlar. Decir, bueno, yo voy a constelar, como decía la profesora que yo estudié, ¿no? El curso de constelaciones, te lo cuento como anécdota, que una cliente fue a constelar con ella y le dijo que ella venía a constelar para ganarse la lotería, porque quería ser rica. Y entonces la consteladora le dijo que no se puede constelar eso, que se puede constelar la abundancia, por ejemplo, porque ella tiene un bloqueo, ¿no? Ayer casualmente yo di un curso que se llama Constelándonos, donde voy plasmando, ¿no? Diferentes ejercicios para que hagamos y para que comprendamos bien para qué sirven las constelaciones, ¿no? Si querés podés mirártelo y ahí tenés ejercicios y todo, ¿no? Y está explicado más, ¿no? Acá yo me estoy ateniendo a lo que dice el autor, ¿sí? Ni siquiera, esto no son palabras mías, yo repito lo que dice el autor, puedo acomodarlo, expresarlo de una manera más, ¿no? Pero es importante ser flexibles, tener una mente flexible, ¿no? Y abierta. No es que me llega algo y lo hago fundamentalista, ¿no? Y es así y no salgo de ahí, porque si no, no me puedo abrir. Acá fíjate que están hablando de la imaginación, el poder, ¿no? Que tienen nuestras imágenes internas. Si de noche cuando soñamos, ¿qué es lo que vemos? Imágenes. Bueno, de día también vemos imágenes. El cambio plástico causado por nuestra experiencia, ¿no? Dice este psiquiatra, ¿no? Viaja a lo profundo del cerebro e incluso a nuestros genes y los moldea, ¿no? Tiene un libro, ¿no? Que se llama El genio en tus genes, que vincula las emociones y la expresión genética, ¿no? Y el doctor Church describe cómo la visualización, la meditación, el enfoque en pensamientos, emociones y oraciones positivas pueden activar los genes y afectar positivamente nuestra salud. Llenar nuestras mentes con imágenes positivas de bienestar puede producir un ambiente epigenético que refuerza el proceso de curación, ¿no? Hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Y bueno, son todas teorías, ¿no? Que van saliendo, ¿no? Después, más adelante se descubrió, ¿no? Que los meditadores, después de 8 horas de meditación, experimentan cambios genéticos y moleculares que le permiten recuperarse físicamente de situaciones estresantes más rápidamente, ¿no? Bien, todo esto con respecto a las técnicas, ¿no? De meditación y visualización y todo esto, ¿no? Acá dice Raquel Yehuda, dice, no puedes cambiar tu ADN, pero sí puedes cambiar la forma en que funciona tu ADN, que dice que es más o menos lo mismo, según el enfoque, ¿no? De lo que dice acá, ¿no? Una vida completamente desprovista de trauma es altamente improbable. Los traumas no duermen, incluso con la muerte, sino que más bien continúan buscando
el terreno fértil de la resolución en los niños de las siguientes generaciones. Los seres humanos son resistentes y son capaces de curar la mayoría de los tipos de trauma. Esto puede suceder en cualquier momento durante nuestras vidas. Solo necesitamos las ideas y herramientas adecuadas. Y más adelante dice el autor que va a explicar las prácticas, ¿no?, que justamente que ha puesto él, ¿no?, en esa curación del trauma. Fíjense en que lo del trauma también está muy de boga, ¿no?, hoy en día, y está muy relacionado también con lo de las constelaciones, porque en realidad un trauma, hablando así en criollo, es justamente algo que no hemos podido resolver a nivel inconsciente y que se manifiesta así, ¿no? Como por eso las constelaciones trabajan en lo que nos bloquea, lo que nos limita y lo que nos pesa. O sea, esa carga que llevamos a nivel inconsciente y que nosotros no podemos desatar esos enredos, ¿no?, sistémicos que hay. Bien, entonces esto del inconsciente, ¿no?, que es el gran tema, ¿no?, porque si nos basamos en lo que son las constelaciones, es que cuando constelo estoy viendo mi inconsciente ahí, ¿no?, cosa que no lo puedo ver yo por mí. O sea, yo me pongo a pensar cómo estoy, me voy a enredar en un diálogo mental en el cual no me doy cuenta cómo estoy. La constelación lo que permite es, en el campo, desplegar cómo está mi inconsciente, ¿no? Entonces, mediante lo que Hellinger le llama movimientos del alma o del espíritu, todo eso se va, mediante frases sanadoras, ¿no?, se va liberando y acomodando y ordenando de una manera, ¿no?, en que el inconsciente, eso que está inconsciente, pueda yo comprenderlo, ¿no?, porque es como una comprensión profunda que accedemos. Si este trabajo no se hace, el inconsciente insiste, repite y prácticamente rompe la puerta para ser escuchado, ¿no? Por eso, como dijo Jung, ¿no?, todo eso que yo le llamo destino, en realidad lo que está en mi inconsciente, hasta que no se haga consciente, yo le voy a llamar destino, es decir, que me pasa esto, me pasa, ¿no? Claro, porque está actuando desde el inconsciente, ¿no? Pero recordemos que además de haber un inconsciente personal, el que le llamamos personal, hay uno que es colectivo, ¿no? Bien, cuando los fragmentos de traumas pasados se desarrollan dentro de nosotros, estos fragmentos dejan pistas. Las pistas, en forma de palabras cargadas emocionalmente y oraciones que expresan nuestros miedos más profundos, a menudo nos vinculan con traumas no resueltos. Por eso este capítulo se llama el lenguaje central, porque el autor a lo que apunta es que nosotros siempre tenemos como un mismo, como que somos monotemáticos, o sea que tenemos un monólogo interno en el cual nosotros siempre estamos diciendo lo mismo. Y ahí es donde está nuestro trauma, ¿no? Mediante el lenguaje expresamos lo que nos está pasando, ¿no? Justamente nuestros miedos más profundos. A veces estos traumas ni siquiera nos pertenecen, ¿no? Y él a las expresiones verbales de estos traumas los llama el lenguaje central. Bien. El lenguaje básico también se puede expresar de manera no verbal. O sea, este lenguaje lo puedo expresar de manera verbal o de manera no verbal. O sea, con una enfermedad, mediante un comportamiento, una sensación física, una emoción, un impulso. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos hablando la vez anterior de esta Jesse? Jesse se llama. Su lenguaje era de que él, creo que era un hombre, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, bueno, era que se tenía que despertar a las 3:30 de la mañana y temblaba sin saber por qué y no se podía volver a dormir.
En Gretchen, que era otro caso que vimos, estaba deprimido, desesperado, sentía ansiedad, ¿no? Y la necesidad de desaparecerse, ¿no? A sí misma, ¿no? Bueno, tanto Gretchen como Jesse llevaron piezas de rompecabezas que los vinculaba con algo no resuelto en su historia familiar. ¿Bien? Todos conocemos la historia de Hansel y Gretel, que son los niños estos que son engañados en el bosque por la bruja esta, ¿no? Preocupado porque nunca encontrarían la salida, Hansel va dejando un rastro de miguitas de pan en el bosque para poder garantizar el regreso a su casa. Esto es una analogía muy acertada porque en lo profundo del bosque de nuestros miedos, o simplemente un poco incómodo, ¿no? Por salir del camino, también dejamos un rastro de migas que pueden ayudarnos a encontrar nuestro camino. Pero en lugar de migajas de pan, dejamos un rastro de palabras, palabras que tienen el poder de llevarnos de vuelta. Estas palabras pueden aparecer al azar, pero a veces no. En realidad son pistas que nos da nuestro inconsciente, ¿no? Cuando nosotros sabemos cómo reunir todas estas palabras y conectarlas, podemos formar un camino que siguiéndolo podemos comprender más sobre nosotros mismos, ¿no? Es como los niños en los cuentos de hadas, podemos ir más lejos del bosque, de nuestros miedos, para recordar dónde está nuestro hogar. Pero si no seguimos esto, o sea, no nos dedicamos a hacer esto, vamos a tapar todo esto con adicciones, con medicamentos, con sexo, alcohol, o distrayéndonos en actividades sin sentido, ¿no? No nos damos cuenta de que las migajas o las miguitas de pan de nuestro lenguaje central están a nuestro alrededor. O sea, se nos están mostrando y las tenemos bien cerquita nuestro, pero no las vemos, ¿no? Viven en esas palabras que hablamos en voz alta y en esas que hablamos en silencio. Viven en las palabras que se disparan continuamente en nuestras cabezas, ¿no? Como la alarma de un despertador, ¿no? Pero en lugar de seguirlos para seguirle el rastro a dónde nos conducen, nos quedamos paralizados por el trance que estas palabras crean dentro de nosotros, ¿no? Como que digamos que nos auto-hipnotizamos, ¿no? Nos auto-hipnotizamos con eso. No sé si lo expliqué claro esto. Porque no sé si ustedes se detienen a ver cómo funciona, ¿no? La mente funciona así. Bueno, entonces ahora, después de dar este pantallazo de lo que son las palabras y el rastro, cómo tenemos que seguir todo este rastro y todo esto para descubrir todo esto, nos habla de la memoria inconsciente, ¿no? El comprender cómo se almacenan los recuerdos traumáticos puede arrojar algo de luz sobre lo que sucede con nuestras palabras cuando estamos abrumados. La memoria, a largo plazo, a menudo se divide en dos categorías. La memoria a largo plazo, esta vieron la que le llaman la de los recuerdos de hace mucho, ¿no? Está dividida en dos categorías, la declarativa y la no declarativa. La declarativa también se puede llamar memoria explícita o narrativa, que es la capacidad de recordar conscientemente hechos o eventos. Este tipo de memoria depende del idioma para organizar, clasificar y almacenar información y experiencias que luego se puedan convertir en recuerdos recuperables, ¿no? Es como un libro que podemos sacar del estante cuando necesitamos referirnos a una historia del pasado. Esa sería la declarativa, ¿no? Cuando podemos poner los eventos en palabras y recordarlos como parte de nuestra historia. Pero también está la otra memoria, que es la no declarativa, que es llamada también memoria implícita,
sensorio-motora o de procedimiento. Y esta nos permite recuperar automáticamente lo que ya hemos aprendido sin tener que volver a aprender los pasos, ¿no? Es todo esto que ya, no sé, que yo ya aprendí, que sé cómo cepillarme los dientes, ponerme los pantalones o cosas automáticas que hacemos, andar en bicicleta, ¿no? Que no tengo que volver a recordar cómo era, ¿no? Ya lo puedo hacer en automático, ¿no? No tengo que pensar en la secuencia. Y justamente este tipo de recuerdos son los que son difíciles para describir con palabras, porque los otros recuerdos, esos que nos vienen de la memoria declarativa, es la que está más asociada con imágenes en nuestro inconsciente, donde yo digo, voy a recordar cuando yo tenía, no sé, 10 años, que iba a la escuela y que no sé qué, mi maestra, que me dijo que era así, qué sé yo. Puedo empezar a hilar y me empiezan a venir más cosas y puedo hacer un argumento. Pero con este tipo de recuerdos de la no declarativa, ahí yo no puedo, no me es fácil recordar. Bueno, estas experiencias traumáticas se almacenan justamente como memoria no declarativa. Entonces, cuando un evento en nuestras experiencias se vuelve tan abrumador que perdemos nuestras palabras, nos quedamos sin palabras, ¿no? No podemos grabar o declarar con precisión la memoria, ¿no? En forma de historia. O sea, no podemos utilizar ese lenguaje. Es como si una inundación repentina estuviera fluyendo a través de todas nuestras puertas y ventanas a la vez, y bueno, no sabemos qué hacer, no viene todo de golpe así. Entonces no nos podemos detener el tiempo suficiente para poder poner nuestra experiencia en palabras, ¿no? Sin palabras ya no tenemos acceso completo a nuestra memoria del evento, ¿no? No podemos expresar. ¿Se acuerdan cuando empezamos en el otro? Que decíamos que el problema, la dificultad era que nosotros no podíamos expresar. Bueno, entonces, si yo no tengo palabras, no puedo tener acceso a esa memoria del evento. Fragmentos de la experiencia quedan sin nombre y se sumergen fuera de la vista, ¿no? Perdidos y no declarados, se convierten en parte de nuestro inconsciente. Un vasto reservorio de nuestro inconsciente parece contener no solo nuestros recuerdos traumáticos, sino también las experiencias traumáticas no resueltas de nuestros antepasados. En este inconsciente colectivo compartido parece que volvemos a experimentar fragmentos de la memoria de un antepasado y los declaramos como propios, ¿no? Pareciera como que fuera mío eso, y resulta que pertenece a un antepasado. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de este lenguaje no declarado, ¿no? Cuando las palabras se pierden. De eso que estamos hablando ahora, justamente. Hay dos momentos importantes en los que no podemos usar palabras para describir nuestra experiencia. El primero es antes de la edad de 2 o 3 años, ¿no? Cuando los centros del lenguaje de nuestro cerebro no están maduros para esto. El segundo ocurre durante un episodio traumático, cuando nuestras funciones de memoria se suprimen y no podemos procesar la información con precisión. Cuando se inhibe la función de la memoria, la información emocionalmente significativa pasa por alto los lóbulos frontales y no se puede nombrar ni ordenar a través de palabras o lenguaje. Y sin el lenguaje, nuestras experiencias a menudo no son declaradas. Y es más probable que se almacenen como fragmentos de memoria, sensaciones corporales, imágenes y emociones. El lenguaje nos permite
hacer esto que dijimos, ¿no? Esto de narrar la historia, expresar la historia como experiencias, así como una película, ¿no? Una vez que tengamos la historia, podremos volver a visitar una experiencia, incluso un trauma, sin revivir toda la agitación que conlleva. A pesar de que el idioma puede ser una de las primeras cosas que debemos seguir cuando estamos abrumados, este idioma nunca se pierde. Se aleja en nuestro inconsciente y emerge inesperadamente, rechazando ser ignorado. El inconsciente insiste, repite, ¿no? Y rompe la puerta hasta que es escuchado. La única manera de escucharlo es invitarlo a la sala, es dejar de imponer algo sobre él, principalmente en forma de ideas propias, y escuchar en su lugar lo indecible que está en todas partes, en el habla, en las representaciones, en los sueños y en el cuerpo. Entonces, bueno, acá el autor, acá ya nos vamos acercando, ¿no? Porque ya va entrando en esto de poder descubrir este lenguaje central, todo esto que no fue expresado, ¿no? Que está todo ahí escondido en el inconsciente. Y ahora vamos a entrar por ahí, ¿no? Bien. ¿Cómo recuperamos, ¿no? Estas memorias y este lenguaje central? Todas esto, ¿no? Que yo digo que no me doy cuenta, están a nuestro alrededor. ¿Bien? Y aparece en nuestro lenguaje central. Se expresan en nuestros síntomas crónicos, en nuestros comportamientos inexplicables. Reaparecen las luchas repetitivas que enfrentamos en nuestras vidas cotidianas. Estas experiencias forman la base de nuestro lenguaje central. Cuando nuestro inconsciente rompe nuestra puerta para ser escuchado, el lenguaje central es lo que escuchamos. Las palabras con carga emocional de nuestro lenguaje central son claves para los recuerdos no declarativos que viven tanto en nuestro cuerpo como en el cuerpo de nuestro sistema familiar. Acá cuerpo está puesto, el cuerpo del sistema familiar entre comillas, ¿no? Son como gemas en nuestro inconsciente esperando ser excavadas. Si no los reconocemos como mensajeros, nos perdemos pistas importantes que pueden ayudarnos a desentrañar el misterio detrás de nuestras luchas. Una vez que los desenterramos, damos un paso esencial hacia la curación del trauma. El lenguaje central nos ayuda a declarar los recuerdos que no se han declarado, sí, justamente. Lo que nos permite reunir los eventos y experiencias que no se pudieron integrar ni recordar. Por eso nosotros vieron cuando vamos a hacer una constelación, ahí en el campo aparece eso que mi mente consciente se queda así, porque dice, no puede ser eso, pero es que eso está en mi imagen interna, lo estoy viendo ahí. Pero yo desde acá de mi cabeza no lo puedo aceptar, porque eso es lo que no ha sido declarado, ¿no? Entonces, cuando se reúnen suficiente de estas piezas en nuestra conciencia, comenzamos a formar una historia que profundiza nuestra comprensión de lo que nos pudo haber pasado a nosotros y a los miembros de nuestra familia. Comenzamos a dar sentido a los recuerdos, las emociones, las sensaciones, que pueden haber estado acechándonos toda nuestra vida. Una vez que localizamos su origen en el pasado, en nuestro trauma o en un trauma familiar, podemos dejar de vivirlos como si pertenecieran al presente. Y aunque no todos los miedos, ansiedades o pensamientos repetitivos pueden explicarse por un evento traumático en la familia, ciertas experiencias
pueden entenderse más completamente cuando desciframos nuestro lenguaje central. ¿Cómo reconocer este lenguaje? Bueno, ahí viene la tarea. Las palabras intensas o urgentes que usamos para describir nuestros miedos más profundos, justamente son nuestro lenguaje central. También podemos escucharlo en las quejas que tenemos sobre nuestras relaciones, nuestra salud, nuestro trabajo y otras situaciones de la vida. Este lenguaje incluso se revela en la forma en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nosotros mismos. Esencialmente, son las consecuencias de un trauma que ha ocurrido en nuestra infancia temprana o en la historia familiar. El lenguaje es inusual porque puede sentirse fuera de contexto por lo que sabemos o lo que hemos experimentado. El lenguaje puede tener la calidad de venir de fuera de nosotros mientras se experimenta dentro de nosotros. Gretchen, ¿se acuerdan del caso de Gretchen, que era la que experimentaba depresión, ¿no? Entendió lo que había detrás de las palabras vaporizar, incinerar. Ella sintió que ella se quería vaporizar o incinerar. Estos sentimientos vivieron en mí, pero no eran míos. Una vez que se expone este lenguaje idiosincrático, su intensidad y su influencia sobre nosotros comienza a perder su valor. En los capítulos que ahora vamos a comenzar, el autor ofrece herramientas que nos ayudan a conectar los puntos entre las emociones y eventos del pasado que yo antes no le podía encontrar explicación, ¿no? Cada herramienta contiene una serie de preguntas diseñadas para extraer un sentimiento o experiencia interna que probablemente nunca se haya nombrado o hecho completamente consciente. Una vez que se ha recuperado suficiente información, comienza a aparecer un mapa, que sería el mapa del inconsciente. Se denomina mapa del idioma o lenguaje central y de hecho se puede trazar en un papel. O sea, para hacer todos estos ejercicios necesitamos papel, ¿no? Y lapicera, obviamente, para escribir, ¿no? Las palabras que escribamos determinarán la dirección en la que haremos el viaje, ¿sí? Cada mapa es único, cada mapa de cada uno de nosotros, ¿no? Este mapa puede haber existido antes de que naciéramos, ¿no? Puede haber pertenecido a nuestro padre, a nuestra abuela, ¿no? Y simplemente lo hemos estado cargando por ellos. Quizás ellos también habían sido los portadores de este mapa para un miembro de la familia que vivía antes que ellos, ¿no? Algunos mapas se forman durante el tiempo, ¿sí? Y de cualquier manera que lo hayamos recibido, ahora tenemos la oportunidad de rastrearlo hasta su origen. Los traumas no resueltos de nuestra historia familiar se extienden a generaciones sucesivas, combinándose con nuestras emociones, reacciones y elecciones de manera que nunca pensamos cuestionar. Asumimos que estas elecciones de manera, ¿no?, que creemos que son nuestras, ¿no?, con su verdadera fuente fuera de la vista, a menudo somos incapaces de diferenciar lo que es nuestro de lo que no es nuestro. Seguir nuestro mapa nos puede llevar a ponernos cara a cara con los miembros de la familia que viven como fantasmas invisibles e ignorados, ¿no? Puede ser algunos que han sido rechazados, olvidados, ¿no? Otros han pasado por experiencias traumáticas, muy dolorosas, ¿no? Una vez que encontramos esto, somos liberados
y ellos también son liberados junto con nosotros. Las palabras, el idioma, el mapa, todo lo que necesitamos para emprender este viaje está en este preciso momento. Por eso vieron ustedes, no sé si algunos de ustedes han ido a hacer una constelación en persona. Cuando van a hacer una constelación, el constelador no te pregunta, ay, ¿por qué viniste? ¿Por lo que te pasó el año pasado? No, te pregunta cómo te sentís ahora, ¿no? En el presente. ¿Cuál es el problema presente de ahora, ¿no? Lo que te está pasando ahora. Si no, es como que la constelación no surge, ¿no? No fluye, porque tenemos que trabajar el problema ahora, el que tengo ahora, ¿no? Que es justamente el que se va repitiendo siempre, ¿no? A ver. Bien. Porque esto es todo lo que va explicando, ¿no? Bueno, los ejercicios son de diferentes clases, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Y lo primero que hace acá el autor, ¿no?, es llevarnos a descubrir los 4 temas inconscientes, ¿no? Los lazos más poderosos son los de las personas que nos dieron a luz, ¿no? Apenas parece importar cuántos años han pasado, cuántas traiciones pudo haber habido, cuánta miseria en la familia. Nos mantenemos conectados, incluso en contra de nuestra voluntad. Si heredamos las emociones de nuestros padres en el útero o se transmiten en nuestra relación temprana con nuestra madre, o la compartimos a través de la lealtad inconsciente o los traumas familiares, una cosa está clara: la vida nos envía algo que ha quedado sin resolver del pasado. Nos engañamos cuando creemos que podemos hacer que nuestras vidas vayan exactamente como lo planeamos. Con demasiada frecuencia, nuestras intenciones están en desacuerdo con nuestras acciones. Podemos desear buena salud, pero comer demasiada comida chatarra, o encontrar excusas para no hacer ejercicio. Podríamos anhelar una relación romántica, pero distanciarnos tan pronto como una pareja potencial se acerque. Podríamos querer una carrera que sea significativa, pero no tomamos los pasos para lograrla. Lo peor es que lo que nos retiene, a menudo, es invisible para nosotros. Nos mantiene frustrados y confundidos. Buscamos respuestas en los lugares habituales. Nos centramos en los déficits en nuestra crianza. Reflexionamos sobre los eventos perturbadores de nuestra infancia que nos hicieron sentir impotentes. Culpamos a nuestros padres por cosas que nos sucedieron. Visitamos los mismos pensamientos una y otra vez. Sin embargo, recordar de esta manera rara vez mejora las cosas. Sin el origen de nuestro problema a la vista, nuestras quejas simplemente perpetúan nuestra infelicidad continua. O sea que quejarse no sirve para nada, ¿va? ¿Tiene síntesis, no? Bueno, entonces los 4 temas que interrumpen el progreso de la vida, 4 formas en que nuestras relaciones, el éxito y la salud pueden interrumpirse, pero antes de ir ahí, veamos cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo fue que aparecimos ahí? No sabemos cómo, pero aparecimos ahí. Bien. Entonces, ese va a ser el tema, ¿no?, que vamos a dejar para el próximo encuentro, donde vamos a hablar de cómo llegamos ahí, ¿no? Y después vamos a ver cómo salimos de ahí, porque si no es demasiada información y no vamos a poder procesar todo esto. Bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Gracias, Luna, por estar ahí. Y bueno, para los que lo vayan a mirar después en diferido, espero que les ayude y nos veremos en la próxima, que ya comenzaremos con los ejercicios porque es lo que viene después.